Pero ya es el momento de hablar de nuestros comentarios de esta semana. Bueno, vamos rápidamente a los comentarios donde los tengo. Sí. Un señor que se hace llamar Shomer Shmuel, que supongo que pretende que sea algo así como en hebreo, dice: hablamos siempre del Jesús que odias. Mi respuesta es: no se puede odiar a un personaje de ficción. ¿Cómo puedes odiar a un personaje de la ficción? Me parece absolutamente absurdo. Sobre las fiestas de Acción de Gracias, dice Luis Chávez 5940: los anglosajones les dieron las gracias a los indígenas y luego los exterminaron. No creo que sea muy gracioso para sus descendientes. Le digo, no, pero es que eso mismo hicieron los españoles. La familia de tribus que estuvo en el banquete de Pedro Menéndez, que fue la primera Acción de Gracias, se supone, en territorio estadounidense, uy, qué impresión, desapareció en pocas décadas. También fue aniquilada por la conquista. Esas conquistas aniquilan pueblos indígenas, punto. Bueno, nos dice Joxan Gómez 1179: lo que no me ha quedado claro aquí, y no estudié filosofía, es si la crítica que hago yo es desde un enfoque intelectual hacia la filosofía como ámbito del conocimiento. En este caso tenemos claro que la idea es que la filosofía no aporta conocimiento, exacto. O si más bien es un ataque personal a quienes estudian filosofía. A ver, esto era un chiste, era una broma sobre trabajos para filósofos, era una pieza jocosa. Pero bueno, la gente se toma en serio todo. En todo caso, recuerdo que una vez le hice una pregunta a una psicóloga acerca de la naturaleza científica de esta ciencia y la profesional en esta área se lo tomó muy mal, como si fuera un ataque personal, y de verdad que no lo era. Solo quería saber qué tanto se apegaba al método científico. Bueno, hay partes de hay psicología que se apega al método científico y hay psicología que es todavía está en el área de la pseudociencia. Pero quienes estudian filosofía, no estoy en contra de ellos, me causa una enorme pena. No tengo por qué atacarlos personalmente. Esto era evidentemente una cosa ligera, ¿no? Ahora, la filosofía como disciplina, yo solo le pregunto de qué se trata. Y como carrera considero que no se debe tirar dinero público en formar filósofos que no hacen nada más que dar clases de filosofía. Y yo no entiendo, de veras, no entiendo la adoración que la gente le tiene a la filosofía cuando no es capaz siquiera de definirla. Y esto va aparte de lo que le contesté. Cuando yo empecé a explorar, preguntarme esto de la filosofía, jamás pensé que fuera un agujero tan grande como he descubierto que es con el tiempo. Me parece muy preocupante. Muy preocupante. Luego, este es interesante por la ignorancia. Quieren limpiar la masacre inglesa. Lo que dice es que con la Acción de Gracias se quiere limpiar la masacre que hicieron los ingleses de indios americanos de América del Norte. Y le digo, no, es que la masacre fue de estadounidenses. Mira, en 1776, cuando echaron a los ingleses, los colonos, que no eran solo ingleses, había holandeses, había irlandeses, había de otros lugares, eran 13 colonias más bien pequeñas en la costa oeste estadounidense. ¿Sí? A las grandes llanuras de donde expulsaron a los indios se hicieron la gran masacre, las grandes masacres de indios y de bisontes, de paso. Solo se accedió cuando Estados Unidos, ya como país independiente, compró la Luisiana a Francia. Ese territorio era francés, esto es lo que son precisamente las grandes llanuras, donde empieza la expansión hacia occidente. Vamos al oeste, ve al oeste, muchacho. Y esa expansión al oeste es la que lleva a la destrucción de una enorme cantidad de población indígena de las más distintas tribus y tradiciones y culturas y idiomas. Pero no lo hicieron los ingleses. Lo hicieron ya los estadounidenses. Lo que pasa es que si sigo por ese lado, entre la Florida y la Luisiana y
el robo de la mitad de México, les puede estallar la pila, porque entonces todo el rollo así de que el Reino Unido son los malos, pues ya se les rompe, ¿no? De este... sí, es que este es precioso. Dice Dago at 666, esta vez no estoy de acuerdo contigo. Qué bueno, es demás, sí. Haces una lectura parcial, sesgada, desde una hermenéutica sarcástica apoyada en la reducción al absurdo. Sobre lo que dije del filósofo Byung-Chul Han, pero es que no hago una lectura parcial, leí todo el discurso, hombre. Porque no me sé toda su filosofía, yo estoy analizando solo el discurso. Dice, pero de algún modo fue entretenido, hiciste justo lo que estás criticando en Hang. Y mi respuesta es, me llenan de júbilo los defensores de los filósofos que no saben ni cómo se llaman los papanatas a los que adoran. Los que te hablan de Nietzsche, de Spinoza y de Hang by the neck. Hang significa colgar, by the neck del cuello. Le ha puesto Hang al filósofo Byung-Chul Han como si fuera a colgar del cuello. Está escrito allí, criaturita, Byung-Chul Han, no Hang. Son los que luego te hablan de Richard Hawking y del astrólogo Dawkins. Ay, madre mía. Guicercas, él y muchos otros, más o menos igual de anónimos y de tontos, me suelen preguntar esto del profeta nunca hablarás. ¿Por qué no hablas de Mahoma? ¿Por qué no hablas del Islam? Hablo muchísimo del Islam, hablo muchísimo además en contra del uso del hijab, he hablado muchísimo en contra de la Sharia. O sea, estos, como no ven mi canal, pero ven que hablé de Jesucristo, entonces, y Mahoma. Mi respuesta siempre ellos es, ¿qué quieres que diga de Mahoma? ¿Qué te interesa que diga de Mahoma? Conozco algo de la historia de Mahoma, el señor de la guerra del desierto, que fundó una religión. ¿Qué quieres que te diga de Mahoma? La gente siempre cree que al decir, claro, porque no hablas del Islam, porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Es simple y sencillamente una forma soviética de, si Jesús era así, ¿por qué pero qué me dices de Mahoma? Es bastante pobre, la verdad. Pero en fin. Dice JC 45752 o algo así. Debes tener un encuentro personal con él. Dice que con Dios, supongo. Dice habla de jesucistas enojados, no sé si con Jesús. Tienes de adorno una relámpago. No, el relámpago es porque era el símbolo de... Me lo regalaron, me gusta, pero también era el símbolo original de The Warning. Hay una persona que fue lanzada a la tierra en forma de rayo, ¿lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, te lo puedo asegurar, no lo dice. Hasta Jesús aparece en Sgt. Pepper's. ¿Y qué? Y no está Hitler porque no los dejaron. Paul cuenta que Jesús fue a verlos ensayar. No creo que Paul McCartney cuente eso, para nada. Estás absolutamente inventándote las cosas. Pero mira, si Dios lo sabe todo, tiene mi teléfono. Dile que me llame y nos tomamos un café. Y ahora, con ustedes finalmente, como todas las semanas, el Premio Elton. Uy. Se quedó atorado. El tontomentario de la semana es de Sergio 99 F5I, que dice, la narrativa de que los españoles fueron unos salvajes fue creada en Europa, principalmente por Theodore de Brie, entre otros. Efectivamente, Europa buscó el desprestigio de España. Tú sabes, porque España no está en Europa, está en Mercurio o en órbita entre Saturno y Júpiter. Europa buscó el desprestigio efectivamente de España para minar su influencia, siglo XVI. Gente extranjera, igual que la que motivó a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana,
¿Qué gente extranjera? Tú no tienes una idea ni de España, ni del siglo XVI, ni de la Revolución Mexicana. Lo que evitan decir los medios oficiales es que los aztecas además comían carne humana de los pueblos bajo su yugo. A ver, espérate ahí. Luego voy a dar mi respuesta. Ese lo cuenta Gullo, el hispanasi o el hispanesio argentino. Se comían a todo el mundo y iban y se comían. Imagínate que se ha comido a tu mamá. Y odias a los aztecas porque se han comido a tu mamá. Entonces, no, es que así no funcionaba el canibalismo ritual de los mexicas, según lo saben los que sí estudian historia y no simple y sencillamente cobran por fingirlo. No se comían la carne de los pueblos bajo su yugo y también se comían la carne de mexicas que eran elegidos para ciertas ceremonias sacrificiales en concreto. En cuanto a Zunzunegui, dices, dudo mucho que realmente sea él. Los comentarios no van con su habitual forma de expresión. A ver. A mí me avisa YouTube que Zunzunegui se suscribió a mi canal. Hago un comentario y alguien de ese canal, de Zunzunegui, es el que nos responde y tiene pequeños intercambios en los comentarios y luego se va muy ofendido, creyendo que yo estaba enojado. ¿Cómo lo sustituyeron? ¿Cómo lo suplantaron? ¿Los extraterrestres, acaso? Podría ser. Por favor, a ver. O sea, a lo esencial. ¿Tú crees que la explotación sexual y laboral de los españoles por los indígenas en el siglo... la explotación sexual y laboral de los indígenas por los españoles en el siglo XVI, la esclavitud de los negros que se trajeron entre 120,000 y 200,000 a la Nueva España, el saqueo de recursos y la anulación política y social de toda la población indígena sobreviviente que no participó en política y sociedad más que marginalmente, sin derechos políticos, sometidos a la corona, todo eso que se contó aquí, que se vivió aquí, que está registrado aquí en los registros virreinales, eso fue creado en Europa. Malditos extranjeros. Igual Gaspar Yanga también era de esos franchutes malos que se hizo pasar por esclavo negro para luego rebelarse y formar el primer asentamiento negro, tal vez de malévolos rockeros anglos o bluseros, en San Lorenzo de los Negros. Para quien no lo sepa, Yanga fue un esclavo traído en un barco esclavista español, pero que era un rebelde de grandes condiciones, que se rebeló, que se opuso a la esclavitud, que liberó a compañeros y que fundó San Lorenzo de los Negros, el primer pueblo negro en lo que era la Nueva España, en lo que hoy es México, que es un hombre recordado con enorme admiración. Todo eso lo inventaron en Europa, imagínate. Gaspar Yanga era alemán. Noé Rojas, 3474, dice, el problema de los hispanistas es que exageran tanto que llegan a la mentira. Y aquí sí hay un comentario que quiero hacer muy claro. Mira, los hispanistas, los hispanesios, los hispanazis exageran porque ellos lo que tienen ante todo es una agenda política. Ellos, su objetivo, antes de empezar a estudiar historia, ya tienen en la conclusión. Tienen que demostrar la superioridad humanista, buenista, limpísima de todos los gobiernos españoles y de todos los individuos españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esa es su mentira esencial. Pero esto es para convencernos de que los países que fueron súbditos de la corona española en esos 3 siglos deben volver al seno de la madre patria y se aíslen de todas las demás culturas del mundo, porque todas las demás culturas del mundo son caca. Esa es la agenda política que tienen. En cambio, a mí, en lo personal, solo me interesa la verdad. Y me divierte poner en ridículo a los manipuladores del fachoimperialismo tardío, tanto como me divierte poner en ridículo a los indigenistas del purismo de la Arcadia magnífica precolombina, que no existía. Soy español y mexicano de pasaporte y de familia. Tengo un abuelo asturiano, tengo una abuela medio zapoteca. No soy ni hispanista ni indigenista. Me interesa la historia para aprender de ella. Me interesa que se cuente la verdad para que la historia no se convierta en una mentira. Y a partir de esa mentira, a partir de esa historia, podamos mirar más al futuro que al pasado. Yo no tengo agenda política. Mi agenda política es socialdemócrata. No tiene nada que ver con el imperialismo de los hispanesios.
Dice Danafrine 7452, ¿y qué hay del llamado Titulus Crucis? Como en lo de los jesucistas enojados hablaba yo de la ausencia de pruebas y de datos, donde por cierto metí la pata y Santa Elena la puse de esposa de Constantino cuando es su madre y me regañaron muchísimo, y tienen razón todos los que me riñeron además, tienen toda la razón del mundo. Sobre el Titulus Crucis, pues ocurre solamente una cosa, es esto. Se supone que es, a ver, la historia creada después de que se escribieron los evangelios, esto no está en los evangelios, que en la cruz de Cristo se puso Jesus Nazarenus Regum Christianum, pues no me acuerdo de mi declinación latina ya murió cuando yo tenía 17 años, pero decía Jesús Nazareno, rey de los cristianos, el INRI famoso, que estaba puesto también en hebreo y en griego. ¿Por qué en griego? Pues yo qué sé. Entonces, ese título que se puso en la cruz de Cristo, supuestamente, según la tradición, lo encontraron. Ay, mira, aquí está y es este. La madera sobrevivió todos estos años y el título sobrevivió todos estos años, y es el Titulus Crucis, es el letrero que le pusieron en la cruz a Cristo. Bueno, la respuesta es muy simple. Espera, ¿dónde está? Es una falsificación del siglo X que fue datada así por Carbono 14. Es otra patraña piadosa, otra reliquia inexistente, otro embuste religioso. Dice Carlos Pérez 2308, en la práctica parte de impuestos se roba, parte se reinvierte, consecuencia freno al desarrollo y aumento de burocracia parásito. Y varios me dijeron esto más o menos. Los impuestos se los roban el gobierno. No, los usan para algunas cosas que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Pero se roban impuestos. Y mi respuesta es siempre, el problema allí no son los impuestos, es que tienes un gobierno de ladrones. Pero no puedes decir que entonces, quitando los impuestos, ya resolviste el problema. No, el problema es que tienes unos gobernantes ladrones, pillos, etc. Miguel Terán, 6899. En general es una postura válida el ateísmo que muestra el presentador, y muchas gracias. La única crítica que daría es que reduce el concepto de Dios meramente al ámbito religioso. Sí. La hipótesis de un Dios en una concepción más universal puede estar en concordancia con las leyes de la naturaleza. No. A menos que hipotetices un Dios que no es Dios. Las definiciones de Dios las han dado las religiones. Yo uso la definición de Dios que me dan las religiones de las que estoy hablando. No, pero es que hay un Dios distinto. Pues, ¿cómo es ese? Pues es un Dios que no creó nada. Y es un Dios que no influye para nada. Está ahí. como la mosca en la pared, ¿no? Cuando tu Dios es tan parecido a un Dios que no existe, tengo toda la razón del mundo en considerar que no existe. Si crees que tu Dios, ese Dios en concordancia con las leyes de la naturaleza, violines, ese Dios en concordancia con la naturaleza, ¿tiene alguna forma de manifestarse? Si no tiene ninguna forma de manifestarse, es como si no existiera. Si tiene alguna forma de manifestarse, dámelo, quiero las pruebas. Y ahí es donde nunca acaban de. Esto porque se quedó de la semana pasada y me parece importante. Luis Alejandro Barrera Price y otras personas me dijeron, recomiendo a la banda Calva Luis. Y sí, recomendaron a Calva Luis y no la mencioné, y no porque no sean jóvenes, es una banda muy joven. No la mencioné entre las bandas que me ayudaron a descubrir, porque llevo ya varias semanas o quizás un par de meses oyendo a Calva Luis, se me aparece por todos lados, oigo alguna canción, luego oigo otra. Me parece un grupo muy interesante. Probablemente no es para mi lista de reproducción, sobre todo los momentos de death metal que tiene ahí, que dices, ¿para qué? ¿No? Pero es interesante, tiene una enorme calidad musical. La cantante, pianista, guitarrista es espectacular, el baterista es buenísimo
y la propuesta musical es muy interesante. Probablemente, insisto, no es para mí, ¿eh? Yo no es el tipo de cosa que pondría en mi lista de reproducción. Pero puedo reconocer la buena música, aunque no sea la que oigo, ¿no? Vermouth Sharon, dice, lo sigo desde hace años, que bueno, y desde luego he tenido muchas ganas de aportar económicamente a su labor, pero la forma tan arrogante y grosera como contesta a su audiencia me ha frenado. ¿Nos necesita? No lo creo. Yo necesito su apoyo, pero no lo mendigo. No trato a la gente distinto porque me apoye o para que me apoye. No trato a todo el mundo con arrogancia ni mal, al contrario. A la gente que me trata bien, la trato bien. Pero la gente que me viene de país, si vienes de listo, soy más listo que tú. Si vienes de chulo, soy más chulo que tú. Si vienes a ser el tonto, soy más tonto que tú. Si vienes a ser el arrogante y el pedante, soy más arrogante y más pedante que tú. Y además yo tengo bases para hacerlo por el conocimiento que tengo. Pero el valor que pueda tener lo que hago es la información que aporto. Pero no por eso tolero ni impertinencias, ni insultos, ni propaganda. El que me quiere apoyar sabe cómo soy. Sabe cómo trato a la gente que no sabe comportarse y sabe cómo trato a la gente que se comporta correctamente. Así que, no. Sí necesito el apoyo, pero no lo estoy comprando con mi simpatía y mi aguanta imbecilidades. El apoyo que pido es, si te parece correcta, la información que te he dado en estos muchos años que me has seguido. Y con eso terminamos nuestros comentarios del día de hoy.